Buenos días. En esta ocasión voy a explicar en el vídeo el screener avanzado basado en el indicador Concorde de Blade 5. No voy a detenerme en el indicador Concorde, simplemente quiero decir que es un indicador que está formado o parte de dos indicadores, que es el índice de volumen positivo y el índice de volumen negativo, que pretende un poco captar cuando los institucionales están comprando y cuando están vendiendo, ¿no? La premisa básica es que los institucionales o la gente o los fondos informados o operadores informados compran en las velas bajistas, mientras que los operadores minoristas o desinformados o manos débiles, como se suelen llamar, compran en las velas alcistas, ¿no? Bajo esa premisa, pues Blade 5 ha diseñado el indicador Concorde, que es el que tengo puesto abajo en la plataforma Pro Real Time para verlo. Y el screener que he hecho en esta ocasión es un screener que combina la localización del patrón espejo de Concorde junto con otras señales de trading, ¿no? Entonces, la idea es que si tenemos un patrón espejo que a priori puede darnos cierta validez a la entrada, si lo unimos a otro patrón de trading clásico, ¿no? Como puede ser un apoyo sobre la media de 200 periodos diaria, ¿no? Pues esa señal de entrada va a tener más fuerza que la señal individual del patrón de espejo, ¿no? Esa es un poco la idea del screener avanzado de Concorde, ¿no? Del patrón espejo. En total tiene el screener 7 screener. Permite localizar 7 distintas combinaciones de señales de trading. Es un screener como el resto que configuro, que puedes configurar el precio mínimo, el precio máximo, el volumen medio para operar, ¿no? De tal manera que podemos, si nos salen muchas señales de trading, acotar un poco los valores que queremos localizar, ¿no? También indicar que es uno de los screeners posiblemente más elaborados que he hecho hasta la fecha, ¿no? Porque combina muchas señales. A mi entender, es un screener muy efectivo. Luego hay que, claro, un screener no lo hace todo. Es decir, el screener te da una lista de valores que tienen posibilidades de operar en largo. En este caso, el screener es para operar en largo, no es para operar en corto, ¿no? Te da posibilidades, ¿no? Te da un listado de valores que puedes operar en base a este patrón del Concorde, ¿no? Del patrón espejo, ¿no? Sin embargo, luego hay que saber interpretar el precio, la estructura del precio. Hay que saber interpretar, a ser posible, el volumen, la lectura del volumen. Para eso recordaros que tengo un indicador, el volumen Spider, que facilita bastante la tarea para interpretar ese volumen. Y ya digo que no es en sí un sistema de trading este screener, te da posibilidades, ¿no? Voy a explicar cómo configurar y qué señales tiene este screener, ¿no? O qué búsqueda realiza, ¿no? En primer lugar vamos a aquí tenemos el screener avanzado y, como en otras ocasiones, tenemos las variables, ¿no? Las variables que tenemos, voy a abrirlo. Hay que indicar, en primer lugar, que el valor que aparece retrospect espejo, que por defecto viene 5, es el valor de las velas donde chequea el patrón espejo. Es decir, si nosotros ponemos
un valor de 10, te va a chequear el patrón espejo en las 10 últimas velas junto con la señal o el tipo de screener que deseamos buscar, ¿no? Si queremos chequear un patrón espejo que se haya producido ayer, tenemos que poner 1 para localizar ese patrón espejo, ¿no? Como veis, aquí hay valores para configurar: precio mínimo, precio máximo, volumen mínimo, que es una media de los últimos periodos, y el tipo, que es el screener, ¿no? Que todo esto viene descrito en la documentación que adjunto en el screener, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar el tipo 0, aquí, en este, significa que vamos a localizar el patrón espejo sin ningún tipo de señal adicional. Entonces, si lanzamos el screener con el tipo 0 y con estos parámetros, ¿no?, de configuración inicial, el periodo de la media y la media, en este caso en el tipo 0, como no estamos combinando nada, no afecta. Tiramos sobre el NISE, pues nos va a localizar, como por ejemplo, en este caso, este patrón que vemos aquí, que te lo han localizado exactamente aquí. ¿Qué es cuando, o aquí? Que es cuando tenemos las manos fuertes en positivo y las manos débiles en negativo, ¿no? Si a esto luego, por ejemplo, ¿por qué esta señal es buena? Vamos a ver si conseguimos reducir un poco. ¿Por qué esta señal es buena? A mi entender, esta señal es buena por este hecho, ¿no? Se trata de, siempre hay que intentar interpretar el precio, ¿no?, la estructura del precio. Si no sabemos interpretar correctamente la estructura del precio, cualquier screener no nos va a servir. Es decir, hay que interpretar que aquí tenemos una zona de acumulación donde han operado, en teoría, de forma activa los institucionales. Es decir, tenemos esta zona y vemos que en esta zona se produce este patrón espejo. Entonces, el hecho de que se haya producido en esta zona, porque aquí no me voy a extender, pero tienes un módulo de compra institucional, rango lateral, sacudida y subida. Pero bueno, no voy a entrar en ese tipo de módulos de compra institucional porque es otra historia, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que al detectar este tipo de zona con el módulo de compra institucional y un patrón espejo aquí, pues sería una entrada muy buena para al menos subir hasta esta zona. Al menos para tener un objetivo ahí, ¿no? Como estaba indicando, pues el primer screener, el tipo 0, busca solo patrones espejo que se hayan dado en las últimas 5 velas. En el siguiente, por ejemplo, lo mismo. Estamos en una situación muy parecida. Patrones espejo, manos fuertes entrando, y tenemos también esta zona, rango lateral, que viene a coincidir con la aparición de ese patrón espejo, ¿no? También valor totalmente bueno para hacer una entrada larga hasta esta zona. Es decir, al final tenemos una rentabilidad a corto plazo o a medio plazo de un 8%, que no está mal, ¿no? Bueno, pues este es el screener tipo 0. Solo localiza
el patrón espejo, ¿no? El patrón espejo, que no sé si lo he dicho anteriormente, el patrón espejo según el indicador concorde es aquel patrón donde las manos débiles están vendiendo y las manos fuertes están comprando, ¿no? Entonces, bueno, pues esto aquí se ve exactamente. Insisto que sobre el concorde pues tenéis mucha información en la página, en la web, ¿no? Para que os informéis, ¿no? El siguiente indicador, el siguiente tipo de screener es el tipo 1. El tipo 1 es buscar un patrón espejo sobre una media que esté operando sobre una media de referencia. En este caso, para configurar la media tenemos aquí en la parte superior periodo de la media 200 y el tipo de media exponencial. Vamos a buscar valor de media, periodo de la media 30 y el tipo ponderada, ¿no? Vamos a buscar en semanal aquellos valores que se hayan apoyado en la media de 30 semanas ponderada, algo que está un poco en sintonía con todo lo que es la metodología Weinstein para operar, ¿no? Entonces lanzamos el screener y vamos a buscar. Aquí es un indicador el que estáis viendo que se basa en bandas de Bollinger aplicadas a la media de referencia, ¿no? Entonces nos va a dibujar la media, ¿no? Junto con unas bandas de desviación estándar de esa media, ¿no? No son las bandas de Bollinger que habitualmente usáis, es otro tipo de bandas de Bollinger que he utilizado yo para otros sistemas de trading. Entonces, por ejemplo, pues vamos al primero que sale. Vamos a ver. Este, que está un poco por debajo de la media de 30 semanas, ¿no? Lo que hace es buscar valores que estén en una banda, en las bandas comprendidas en torno a esta media, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos otra serie de señales. En este caso, pues vemos aquí que está en esta media. Esta lo descartaríamos. Aquí también, porque está en la banda inferior. Pero este podría ser otro valor a tener en cuenta, ¿no? Se produce este tipo de valor en una zona que está claro de soporte con entrada de manos fuertes, ¿no? La entrada buena realmente hubiese sido pues aquí en esta vela. Insisto que combina, en este caso hemos puesto un periodo retrospectivo de 5, es decir que en las 5 anteriores velas nos va a buscar este tipo de patrón junto con el apoyo en la media de referencia. El siguiente screener es el tipo 2, que lo que va a hacer este screener es buscar un patrón espejo junto con un swing que se produzcan en velas Heiken Ashi. Vamos a poner velas Heiken Ashi aquí. Entonces, Heiken Ashi, el swing, para los que no están familiarizados, sería esto un swing, por ejemplo, esto es otro swing, aquí tenemos otro swing. Entonces aplica un swing de velas Heiken Ashi, que están formadas por los valores o los datos de las dos velas anteriores, y un patrón espejo, ¿no? ¿Qué vemos en este screener? Pues
que nos localiza, como el caso, a ver, con el caso anterior. ¿Dais cuenta? Este swing en esta zona. Entonces también en esta zona de aquí. Insisto que siempre hay que intentar interpretar el precio. Si detectamos una señal de trading, como puede ser el patrón espejo junto con un swing en velas Heiken Ashi en una zona relevante, pues tendremos más factores a nuestro favor para operar. Por ejemplo, en esta, lo mismo. Tenemos aquí el patrón espejo, pero es que, vamos a ver si... vamos a poner 500. Pero es que, si os dais cuenta, tenemos esta zona que es un claro soporte. Entonces, cuando vemos este patrón Heiken Ashi con un swing en la vela, pues puede que tendremos muchos más factores a nuestro favor para tomar una posición larga. Bueno, pues este es un poco el otro screener, ¿no? Combina, insisto, que el swing de Heiken Ashi junto con el patrón espejo. El siguiente screener, el tipo 3, lo que hace es buscar un fractal de Bill Williams en una zona donde se haya producido un patrón espejo, ¿no? El fractal Bill Williams, vamos a poner velas normales, es una configuración de velas donde, por así decirlo, tiene en cuenta las últimas 5 velas, ¿no? Mostrar. Entonces, este es un indicador del fractal de Bill Williams, donde vemos que aquí tenemos un fractal positivo, ¿no? En esta zona. Entonces nos busca el patrón espejo, como lo vemos aquí reflejado, junto con un fractal de Bill Williams, ¿no? Para operar. Bueno, pues aquí tenemos otro fractal, distintos fractales. Aquí tendríamos, como veis, pues el patrón espejo, y aquí tenemos el fractal de Bill Williams, ¿no? Esto hay que tener en cuenta que si hubiésemos tomado una posición larga, pues sería una posición larga de muy poco recorrido, es decir, para tomarla igual en el primer fractal, ¿no? Y salirse en el toque de la directriz para tomar beneficios, ¿no? Vamos a ver aquí. Ahí que, siguiendo analizando, pues bueno, tienes aquí una zona de consolidación del precio. Entonces, pues ahí, en esa zona, en 7.54, ¿no? Ahora ya es tarde porque ya se nos ha ido mucho el precio, pero hubiese sido una operación pues para tener en cuenta en eso. Aquí, por ejemplo, tenemos el fractal que nos marca con el triangulito, pero no tenemos un patrón espejo, si os dais cuenta. Aquí en este caso sí que tenemos un patrón espejo junto con el fractal Bill Williams. El siguiente screener es el 4, que combina un patrón espejo con el corte del vigía. Este es el vigía simplificado, para que lo veáis. Lo que vamos a hacer es lanzarlo en semanal. El vigía es otro indicador de Blay, de Blay 5 que está formado por un RSI donde se combinan datos de volatilidad
y de volumen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso nos localiza la ruptura de, vamos a quitar el fractal ya, un patrón espejo, que lo vemos aquí, perfectamente identificado este patrón espejo, donde las manos fuertes están en positivo y las débiles en negativo, junto con el corte de la línea señal y el vigía, es decir, ahí, ¿no? Este es el Nike, otro valor a tener en cuenta porque, como indicábamos anteriormente, es importante saber en qué situación estamos, dónde estamos. En este caso, como siempre, estamos en una zona relevante de soporte, entonces es muy válida, es bastante válida esta señal, al menos para alcanzar un objetivo de corto plazo que estaría ahí. Este es el otro screener que se puede configurar. Combina, ya digo, el vigía junto con el concorde y bueno, pues es también un screener pues muy interesante. El siguiente screener es el oscilador sincronizado, es el cuarto. El oscilador sincronizado, vamos a tirarlo sobre el Nasdaq para cambiar un poco. Vamos a minimizar el vigía, que ya no vamos a usar. Y vamos a poner el sincronizado. El oscilador sincronizado lo que hace es unir la información de varios indicadores, entre ellos el RSI, las bandas de Bollinger y otros tantos indicadores, para hacer un único indicador que intente aglutinar la información de varios indicadores, ¿no? La señal que dar, por ejemplo, es que esté en sobreventa y que gire al alza, ¿no? En este caso. Vamos a buscar otro, a ver, por ejemplo este. En este caso tenemos el oscilador sincronizado aquí, que está en sobreventa y que ha girado al alza junto con un patrón de espejo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso la operación larga sería tomar una operación larga para esta zona, ¿no? Para cuando toque esta zona, pues cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, en este pues igual, ese no está tan claro. Aquí no salen tantos, la verdad. El siguiente tipo es el... A ver, perdonad, que es el tipo 5, hemos dicho. A ver, 5. Vamos a ver si es que igual no lo puse yo bien. Si no lo puse yo bien. Bueno, pues nada, un poco indicaros eso, que intenta localizar este oscilador sincronizado cuando está en sobreventa y pasa y corta al alza esta zona. El oscilador sincronizado, como os he comentado, es un indicador que pues une información de distintos indicadores, ¿no? De tal manera que nos identifica zonas de sobreventa y demás, ¿no? El siguiente screener que está incluido en ese es el 6, que combina una señal de indicador. A ver dónde está. El indicador de Erox junto con el patrón esquice, ¿no? Entonces localiza, vamos a ver,
localiza estos giros. Vamos a ver este. Es decir, localiza un giro ascendente del indicador de Eros. Aquí nos hubiese localizado, si lanzamos ahora lo hemos lanzado un poco tarde, porque nos localiza un incremento de este histograma junto con el indicador concorde, ¿no? El indicador de manos fuertes. En este caso ya la primera señal nos lo hubiese dado aquí, porque tenemos una disminución del Eros junto con un patrón espejo en las últimas 5 velas. Entonces, como veis, pues bueno, pues hubiese sido también una buena entrada a tomar beneficios pues en esta zona, clarísimamente. Este es otro de los indicadores que podéis descargaros el Eros en la plataforma de indicadores de ProRealTime, que se llama ProRealCode, y que bueno, pues se basa en un oscilador, en un histograma MACD aplicado al RSI que conocemos, ¿no? de Wilder. El último screener que incorpora el screener avanzado es el último, el 7, que se basa en el indicador ciclo de SCAF, ¿no? Vamos a lanzarlo sobre NICE, o bueno, vamos a cambiar a Alemania, ¿no? Para que veamos otros valores. El ciclo de SCAF se basa también en un algoritmo del MACD. Vamos a ver. Y es este, si te dais cuenta, es un oscilador que pretende captar, vamos a ver, ciclos, ¿no? Sube, baja, ¿no? En este caso, vamos a ver, aquí en este caso lo que nos localiza es el patrón espejo, este lo tenemos aquí, junto un giro al alza del SCAF, que es aquí, por ejemplo, ¿no? Sería aquí. Ya digo que aquí. Vamos a buscar en este igual. Coloca eso con eso. Vamos a buscar en el NICE. Vamos a ver. El NICE. Vamos a ver. El NICE. Este, por ejemplo, muy interesante. Tenemos esta zona. Aquí hemos tenido este patrón espejo. Y aquí hemos tenido el giro del SCAF al alza, ¿no? Entonces, bueno, pues este screener hay que tener en cuenta que si no tenéis datos reales, el lunes ya saldría esta señal, ¿no? Porque, bueno, pues porque al no tener datos reales nos busca la semana anterior. Esta es un poco la explicación del screener del patrón espejo junto con otras señales de trading. Es un screener muy interesante para localizar muy buenas oportunidades de trading a corto plazo, a corto o medio plazo. Y os animo a que lo descarguéis y que lo probéis. Un saludo y nos vemos en otra ocasión.